¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy recibiendo un hombre casi que del riñón de la justicia, a quien he entrevistado muchas veces. Realmente siempre es un placer. Lo vamos a seguir entrevistando después que se retire, porque lo vamos a seguir convocando. Pero está muy cerca del retiro. Está, no sé, a 40, 45 días. Jorge Chediak, ¿cómo le va? Buen día. Gracias por venir. Muchas gracias y el agradecido, como siempre, soy yo. Y sí, estoy en el prejubilatorio. No, Me pues es quedan menos de 2 meses. el 1 de septiembre. El 9 de septiembre. Ah, el 9 de 9 de septiembre. septiembre, sí, porque asumí un 9 de septiembre del 2009. Así que vencen los 10 años y hice eso. Y ahí ya sabe lo que va a hacer o no. En principio, lo que tengo cierto son las clases. Este año, además de las clases en la Universidad de la Empresa, tanto en Montevideo como en Colonia, tuvimos el honor de que nos dieran el curso de ética jurídica en el CLAE, en Punta del Este, así que en eso tengo bastante ocupado el tiempo. ¿Y asesorar? Veremos, por ahora no he tenido otra visión que terminar este mandato de 10 años que han sido realmente extremadamente intensos, extremadamente bien vividos, en donde creemos que pudimos llevar a cabo algunas cosas que creíamos necesarias, como el pasar a ser propietarios de inmuebles en lugar de arrendatarios de inmuebles, cosa que lo habíamos visto en ya 41 años de Poder Judicial, y bueno, hemos avanzado mucho en ese sentido, hemos incrementado muchísimo el uso de tecnología y pudimos hacer en esta Corte la primera implementación de la oficina penal centralizada, que es un tema de gestión muy moderna que deja de lado el viejo sistema de siempre del Poder Judicial de una oficina a un juez para tener una sola oficina para un número de juzgados, que en este caso son los penales del Código Nuevo, y estamos tratando este mismo año de tenerlo en el edificio, en el ex edificio La Honda, una oficina civil centralizada para todos los juzgados de materia civil de Montevideo. La verdad, doctor, tenía pensado arrancar la entrevista y íbamos a hacer la verdad, tenía pensado hacer una especie de balance, no sé, de un poco mirar atrás, sabiendo que la línea de llegada está ahí nomás. Pero pensaba hablar primero de otras cosas, pero ya que arrancamos con esto, vamos a hacer el balance. Cuando usted menciona, casi que enumera, hace un raconto de lo que se ha avanzado, no menciona o no pone como uno de sus grandes temas y logros, uno podría decir, la marcha del nuevo Código de Proceso Penal. No, para nada, para nada. No lo toma como uno de los grandes logros de gestión, no es una de las cocaras que se lleva. Yo creo que era una reforma, lo hemos dicho una y otra vez, hemos hablado con usted numerosas veces, que era una reforma inevitable, pero vuelvo a lo que desde la comisión oficial redactora original, que integrábamos entre otros con el doctor Ope Pasqué, habíamos recomendado, se debió hacer una implementación gradual, territorial, en un par de departamentos del interior, para hacer una prueba piloto contrastando el funcionamiento de la normativa con la realidad y no habernos comprado toda la reforma al contado el mismo día, porque ha tenido y sigue teniendo quizá más problemas de lo que se habían previsto. ¿No está orgulloso entonces de haber... No, creo que entre los debes personales, que quizás no fui lo suficientemente asertivo o no tuve el poder de convicción suficiente para insistir más, aunque lo tratamos de hacer en todos los ámbitos, en que era necesario, como la mayoría de los países que acometieron reformas similares, hacerlo de a poco. Ver en espacios circunscriptos en uno o dos departamentos del interior, que creo que habíamos incluso hablado de Rivera y Maldonado, ver cómo se podía aplicar, cuántos operadores efectivamente se requerían para manejar lo que los jueces manejábamos, hemos dicho una y otra vez. Todo esto, y de forma quizás hasta más eficaz que ahora, lo llevaban a cabo 62 jueces penales. Hoy tenemos un par de centenares de fiscales que están absolutamente desbordados para un número de casos que está siendo en la realidad y al final bastante similar a lo que se podía procesar antes de la entrada en vigencia. Pero, hemos vuelto a tener 11.000 presos y eso casi es un logro. ¿Cómo ante la misma cantidad de casos, con la misma actividad,
Es decir, diligenciar pruebas, conducir la investigación, llevar adelante, ¿no? Antes lo hacían 62 jueces y ahora 200 fiscales no dan abasto. Porque además eran 62 oficinas, es decir, los jueces con los actuarios, con funcionarios especializados y receptores penales. Es decir, había una estructura montada que ya desde siempre estaba acostumbrada a metabolizar todos estos casos. Y lo decíamos, lo que estábamos cambiando era un conjunto de abogados experientes, de larguísima experiencia en algunos casos, como siempre fueron los jueces, por un conjunto de abogados que son los fiscales, la mayoría de ellos sin experiencia práctica en estas lides. Y bueno, y se ha ido notando esa falta de experiencia, esa dificultad para metabolizar los casos penales, básicamente la flagrancia, porque eso tampoco ha cambiado. Más del 90% de los casos que se llevaban adelante antes, lo decíamos, era la flagrancia en las primeras 48 horas, y hoy sigue siendo lo mismo. Las investigaciones complejas siguen siendo muy pocas. Y además hemos tenido esta situación en donde, porque le terminó siendo conveniente tanto a la defensa de quienes presuntamente cometen delitos como a los fiscales evadir el proceso en audiencia, que tanto nos llenábamos la boca con el proceso. Bueno, ahora solo un 3% efectivo hay de procesos en audiencia, por eso se han visto tan pocos en televisión, y todo termina por modalidades abreviadas con un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, donde se compra de alguna manera, se llega a ese acuerdo haciendo importantes rebajas en el quantum punitivo del delito. ¿De verdad? No es solo que no lo veo orgulloso. No voy a decir que está arrepentido, porque arrepentido tampoco era algo que dependía pura y exclusivamente del doctor Jorge Chediak. Pero lo veo, o lo siento, casi que obsesionadamente frustrado. Sí, hay un... Encontré un término que lo busqué esos 3-4 segundos que me tomé para pensarlo, para tratar de describir lo que interpreto de cómo está usted. Obsesionadamente frustrado por la implementación del nuevo código. Sí, porque básicamente queríamos tener un sistema mejor. Queríamos tener, sí, un sistema más garantista, un sistema más rápido, un sistema más transparente, pero no a costa de dificultar el funcionamiento de la justicia penal, no a costa de lo que se ha dado por vía indirecta, que es una rebaja generalizada de las penas, sin modificar las penas. Simplemente mantuvimos los precios, pero les hacemos rebajas de liquidación, con este descuento del 30%, y además esta posibilidad del cumplimiento, en lugar de la privación efectiva de libertad ambulatoria, de cumplir en libertad vigilada, que es en definitiva en libertad con algunos controles. Por suerte hay un acuerdo entre los tres organismos intervinientes en la Comisión de Seguimiento, el Ministerio del Interior, la Fiscalía de Corte y, bueno, en mi caso como integrante de la Suprema Corte de Justicia, que concurre a esta comisión, a los efectos de limitar fuertemente la utilización de la libertad vigilada. Ahora, ya un tiempo más que prudencial para hacer un balance. Sí. Más que prudencial. ¿No? Se pudo hacer el primer balance, los primeros meses que fueron terribles. A usted el balance le sigue dando negativo, o sea, sigue estando en deuda la implementación del nuevo código. Yo creo que sí. Por eso trabajamos tanto, algunos de nosotros, fuimos varios, en bajar las expectativas, en decir, pero miren que el sistema anterior, lo que era el Código del Proceso Penal 1980, no se está cayendo a pedazos. Miren que no es algo que se nos ha ido de las manos y que no funciona. Por eso usábamos aquel símil de el Volkswagen Escarabajo alemán de 1962. Están de modé, hay que cambiarlo, sí. Ahora sigue siendo un buen auto y está con muy buen mantenimiento y va a costar mejorar su rendimiento. Y es lo que nos está pasando. Estamos tratando de llegar al mismo rendimiento que naturalmente tenía el sistema antes de la implementación de la reforma. Entonces, para usted, hoy, 10 de julio de 2019, estamos peor que antes de la implementación del nuevo código. No hemos mejorado. Todo el esfuerzo que el Estado hizo, el esfuerzo sobre todo, además presupuestal, porque la reforma tuvo un alto costo para el Poder Judicial y para la Fiscalía, es decir, los ciudadanos uruguayos hemos tenido que sumar fondos presupuestales para esta implementación, no se han visto en un funcionamiento
global de la justicia penal mejor que lo que teníamos. Y esta situación de los acuerdos motivados o estimulados con las rebajas de los quantum de las penas, es notorio que no ha contribuido para nada al mejoramiento de la seguridad. Ahora, doctor, discúlpeme que le insista, capaz que hasta quedo reiterativo, pero me parece que es algo muy caro para la sociedad el tema de impartir justicia. Ni que hablar, es uno de los pilares de la vida en democracia, el impartir justicia. Usted me está diciendo que estamos impartiendo justicia peor. Tenemos una peor justicia hoy, para el ciudadano, digo, no para el delincuente, para el ciudadano. Por lo menos no es mejor. A pesar de los fondos invertidos, de la multiplicación de operadores judiciales, sobre todo fiscales, pero también jueces, a pesar de la inversión en tecnología, de la incorporación del sistema de grabación, del AUDIRE, a pesar de todo, no se está dando un mejor servicio de justicia penal que antes. En mi opinión, y además no hemos cumplido con aquella prometida transparencia del sistema, porque la transparencia sobre todo la daba el juicio oral, y juicios orales, vuelvo a reiterar, son una ínfima minoría. Y hay algo que, bueno, se conoció, en realidad es parte de la casuística. Ya vamos a retomar el tema del análisis porque me parece bien interesante. Pero ahora que usted decía, no estamos mejor y no estamos cumpliendo, se conoció hace algunos días en el programa Todas las Voces de Canal 4 que algo tan importante como la instrumentación del sistema del Guardián, abro un paréntesis para quien no tenga demasiado claro qué es, el sistema mediante el cual el Ministerio del Interior puede interceptar llamadas, redes sociales, saber con quién hablamos, quién nos llama, por qué. No está funcionando con el sistema de garantía que se había acordado. Antes se había dicho, bueno, la decisión tenía que ser de la justicia, iba a haber un reporte cada 3 meses en las cuales se iba a informar por parte de las empresas de telecomunicación y por parte del Ministerio del Interior a Fiscalía y a la Suprema Corte de Justicia a quienes se le estaba interceptando el teléfono y por qué. Exacto, es así. Y eso nunca ocurrió. Eso no se cumplió. Simplemente para poner en contexto, el Guardián es un instrumento que vino a sustituir cerca de una veintena de pequeños sistemas de interceptación que manejaba el Ministerio del Interior, la policía en todo el país. No es que antes no hubiera interceptaciones. Eso que estaba desconcentrado en forma departamental se concentró todo en esta herramienta tecnológicamente más avanzada que es el Guardián. Y la normativa constitucional y legal no cambió. La interceptación de una comunicación, sea telefónica, sea por mail, entre usted y yo, que no se haga con una orden judicial, es un delito. No nos pueden interceptar un tercero, ni siquiera el Estado nos puede interceptar comunicaciones. Claro, era un delito antes y es un delito ahora. Yo lo escuché no se controlaba antes y lamentablemente queríamos controlarlo y no se llevó a cabo, sobre todo por parte del Ministerio del Interior, el envío de los datos que le debería requerir a las operadoras de los servicios de telecomunicación y enviarlos cada 90 días a la Corte para que los pudiera cotejar con los informes de los jueces. Y bueno, nosotros sí estuvimos, lo hemos dicho, estuvimos omisos en no intimar antes, ya lo hemos hecho, al Ministerio del Interior que cumpliera con estos informes. Pongo un stop. Yo lo escuché a Díaz decir eso. Como aclarando que que la interceptación ilegal es un delito. Bueno, pero si nadie controla si la interceptación se está haciendo de manera legal, hay una vía libre para que la interceptación sea. Es decir, es imposible agarrar delincuentes en algo que no se controla. Sí, es verdad. Lo que al recalcar que es un delito, es un delito. Cualquiera que desde organismos oficiales o desde las propias empresas colabore con una interceptación que no ha sido ordenada con un juez está cometiendo un delito. Usted dice, hacemos un mea culpa, nosotros debimos haber intimado a que esa información llegara. Sin duda. Ahora, conocida la información, que también se conoce a raíz de la solicitud, un pedido de una colega, de una compañera, Viviana Ruggero. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte tiene que cotejar, tiene que hacer, que tampoco, como no vino
informe de las interceptaciones de cada una de las empresas que prestan los servicios, el listado total de las interceptaciones realizadas, porque el guardián lo que hace es le comunica a las empresas que efectivamente son las que hacen la interceptación. Eso, según lo acordado con el Ministerio de Interior y con la Fiscalía, la Corte lo debe cotejar con los informes que nos den todos los jueces penales de cuáles son las interceptaciones que ordenaron. Entonces, allí cualquier inconsistencia estaría dando una interceptación no ordenada por un juez, es decir, una interceptación ilegal, y por supuesto hay que darle noticia a la justicia penal, tanto Fiscalía como juzgado inmediatamente, porque ya, les reitero, es un delito. Es lo que sería el proceso normal. Hasta ahora eso no sucedió. No es decir, sucedió. hasta ahora si el Ministerio del Interior, a Nicolás Núñez, pese a que no tiene ninguna causa en su contra, que no me están investigando por nada raro, me están investigando porque quiero saber qué hablo con mi fuente informativa, lo pueden estar haciendo y nadie se entera. Esa Sí, es la realidad. pero es un delito. Es un delito, pero nadie se entera. Como nadie se entera, pueden estar cometiendo un delito sin que nadie se Sí, entere. hay que activar inmediatamente. Eso es lo que yo le iba a preguntar. Nosotros Una ya vez conocida la hicimos información, ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué hace para que esto se solucione lo más rápido posible? Nosotros ya enviamos la intimación al Ministerio del Interior a los efectos de que nos envíe los informes de las compañías que tenga. Eso debía venir, además, y estamos hablando de que se debió hacer en el año 2017, debía venir precedido de un acuerdo del Ministerio del Interior con cada una de las operadoras de servicios a los efectos de que le brindaran esa información. Si no, únicamente los jueces penales podrían obtener por orden directa esos datos. Ni el Ministerio del Interior, si las empresas no colaboran, ni la Suprema Corte puede tener acceso a los datos de las interceptaciones directamente. Intiman al Ministerio del Interior. Una intimación sin un plazo es como un delito sin control. Es decir, nadie no se va a enterar. Si yo puedo intimar a alguien, pero si no le digo, amigo, si pasado determinado tiempo usted no me contesta, pasa tal cosa, también quedamos a la buena de Dios o a la buena voluntad de alguien. La intimación que hizo la Suprema Corte de Justicia, ¿tiene un plazo? Nosotros intimamos el cumplimiento del convenio. El convenio establecía un máximo de 90 días entre cada uno de los informes, que por supuesto están larguísimamente Le deben como 7 informes. Nos deben como 7 informes, es exacto. Y bueno, estaremos a lo que vaya sucediendo, pero sí asumimos nuestra cuota de responsabilidad en no haber intimado antes, no haber advertido la omisión antes. Pero nadie del Ministerio del Interior les dijo, quédense tranquilos, que ya estamos trabajando en el tema, que ya se está, no sé, porque en realidad nadie sabe si hay ya acuerdo con las empresas de telecomunicación, si no hay acuerdo, ¿les hicieron un informe de qué fue lo que pasó? No, todavía no. Estamos en feria y yo estoy en feria, es decir, no estoy en funciones en la Corte, pero esperemos que venga la información lo antes posible. Pensamos, por supuesto, en hacer el planteo personalmente inmediatamente después de la feria, en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Código que tengamos, que creo que estaba fijada para el 25. Así que vamos a hacer además el planteo a nivel personal ante el Ministerio del Interior, entre el Ministro del Interior y el Fiscal de Corte. Bien. Tengo que ir seleccionando temas porque se nos fueron casi 19 minutos de entrevista. Juicio en Italia, del Plan Cóndor. Usted lo debe haber escuchado casi tanto como yo. En Italia, con la misma información, lograron procesar a 13 militares y acá seguimos esperando. Hay militares que no fueron alcanzados por la justicia uruguaya y que fueron alcanzados en Italia, el caso Trócoli, por ejemplo. ¿Quedó en falsa escuadra la justicia del Uruguay? Yo creo que no. Por supuesto, respecto a la justicia italiana no corresponde que yo haga ningún tipo de consideración y bueno, cada uno hará la suya. Yo lo que hemos dicho es que en el Uruguay, con las herramientas que hemos tenido y pese al paso del tiempo, hemos logrado un nivel de resolución de estos delitos bastante importante, por supuesto lejos del ideal, pero sí señalar que la mayoría de quienes están ahora abarcados, como usted señala, por esta condena en Italia ya están cumpliendo penas muy largas y muy duras en el Uruguay, ¿no? ¿La justicia uruguaya colaboró con la justicia italiana para la investigación o no era resorte de la justicia uruguaya poder colaborar? No lo sé, las comunicaciones allí
que haya habido con nuestros juzgados penales, no, por lo menos no pasaron por... No llegan a la Suprema Corte de Justicia. No, salvo para cumplir con los pedidos de colaboración internacional, pero allí la Corte simplemente se limita a hacer una especie de correo, ¿no?, de intermediario entre los juzgados. Doctor, volviendo a la especie de balance que de alguna manera estábamos realizando, ¿qué le quedó pendiente? A muchas cosas. Tendríamos que haber empezado con una cantidad de reformas mucho antes. Deberíamos tener ya más avanzado todo el sistema de las oficinas centralizadas. Por suerte pudimos instalar el sistema de sensores biométricos en todas las sedes del país a los efectos de los controles de horario de todos los funcionarios, pero quizás debimos haberlo acometido antes. Algún tipo de reforma edilicia que se nos trancó, como el Banco Caja Obrera, donde tenemos el edificio ya hace 3 años, pero no hemos podido avanzar en la puesta a punto, que lleva varios millones de dólares, y eso nos está costando $500.000 de alquileres de juzgados de paz por año en Montevideo. Así que sí nos ha quedado mucha reforma pendiente. Juez desde 1978, desde julio del año 78. Una vida. Sí, eso le voy a decir. Pasaron más de 40 años. Sí. ¿Cuál fue el periodo más difícil? Uno al final de tantas décadas tiene la sensación de que no hubieron años fáciles. Han habido épocas más difíciles que otras. En los 10 años de la Suprema Corte de Justicia, sin duda, los más complicados fueron los del gobierno anterior, los 5 años de gobierno del señor presidente José Mujica. Allí la tensión entre los poderes del Estado, las dificultades con leyes inconstitucionales, todo el tema, además del incumplimiento en ese momento por ese gobierno, del aumento salarial provocado en cascada por el aumento presupuestal de sueldos a los ministros de Estado, todo eso generó 5 años pero muy tensionados en la estructura orgánica de la democracia uruguaya, que, veamos la parte llena del vaso, demostró una vez más su fortaleza, ¿no? Pero mire lo que voy a decir. ¿Usted se sintió más presionado en esa época, no sé, cuando arrancó como juez, ejerció como juez en plena dictadura? Sí, por supuesto que empezamos en dictadura como jueces de paz en la ciudad de Juan Lacase, es decir, absolutamente debajo del radar y atendiendo cosas muy menores. Bueno, y en ese, es una ciudad de todas maneras marcada por una afiliación política sí, es verdad, no muy afín a la dictadura, precisamente. No, para nada, pero bueno, dentro de las competencias acotadas que teníamos como jueces de paz, la verdad que no hubo ningún tipo de problema distinto a los problemas que hubieran habido si hubiéramos estado en democracia. ¿Y alguna vez, pasado el tiempo, volvió a dialogar con Mujica? Usted ya me había declarado que había sido muy difícil desde los años. Fueron muy difíciles. Creo que no nos hemos visto en algún acto público y bueno, simplemente nos hemos saludado. ¿Pero era Mujica o eran sus asesores? ¿O era, era la estructura de gobierno, obviamente. Era Homero Guerrero, era Frugoni. No se puede personalizar. Un presidente per se hace muy pocas cosas, como nos pasa a los ministros de la Corte. Lo que uno tiene son equipos y bueno, y hay situaciones que se dan y que son institucionales y trascienden a veces un buen relacionamiento personal, porque yo creo que así enfrentamiento personal con el presidente Mujica no tuvimos. Alguno de los otros ministros tuvo algún intercambio fuerte de palabras con
el entonces presidente, pero creo que en lo personal no, pero sí fueron momentos muy difíciles. Pero, a ver, ya terminamos. Total, le quedan 40 días. Para que la gente entienda, ¿no? Porque, a ver, cuando se pelea, usted dice, alguno de mis compañeros tuvo un intercambio con Mujica, que estaba peleando el presidente de la República con un integrante de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En una mesa de diálogo estábamos discutiendo. Como se puede discutir, más allá de la investidura de cada uno, estaban discutiendo, peleando cada uno por lo que entendía que tenía razón. Es así. Pero ¿dónde se ve el grado de enfrentamiento, no sé, de crispación? Bueno, hubo dos situaciones particularmente complicadas. Una en la propia Corte, en nuestra sala de acuerdos, donde el presidente de la República estuvo acompañado con el ministro Bonomi, y una en Presidencia de la República, también de toda la Corte, donde el presidente de la República estaba acompañado por el economista Vergara y el economista Polgar, que las dos tuvieron un nivel de intensidad. Fueron muy largas y como se dice, se podía cortar el aire con un cuchillo. Fueron muy tensionantes. No, para nada, pero sí a la sensación de que bueno, que la salida dialogada era muy difícil y bueno, y a veces en lo personal alguna sorpresa sobre las cosas que estaba escuchando. Yo me he resistido siempre a publicitar esto porque entre las pautas de la reunión estaba mantener cierta reserva, pero algunas cosas que se decían por parte del Poder Ejecutivo, a mí, como hombre de derecho de toda la vida, me dejaban con la boca abierta. ¿Pero como amenaza? No, como posiciones, ¿no? Es decir, bueno, esto no va a pasar, este aumento no se va a dar, diga lo que diga la ley, y bueno, esas cosas eran en su momento bastante complicadas. Al final se resolvió, ¿no? Al final sí, logramos, después de 8 años, yo creo que fue un récord Guinness de conflicto, se terminó saliendo en forma acordada con un amplísimo apoyo de parte de todos los niveles funcionariales del Poder Judicial. Doctor Jorge Chediak, le agradecemos su presencia y vamos a hacer así. Cuando se retire, al otro día lo tengo acá. Será un placer, la verdad que será un placer. La licencia sin hablar con nosotros. Será un placer. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chao.